Iniciamos como siempre. ¿Qué vimos la clase anterior? Sí, profe, al inicio ya me escucho, ¿verdad? Ahora sí. Ya te escuchamos, sí. Ah, qué bien. Veíamos al inicio de la clase pasada, todavía haciendo unos pasajes al Tratado de la Reforma del Entendimiento, que en Spinoza no basta con conocer la verdad, porque el problema de la verdad es que por sí misma no puede despejar el error. Y en ese sentido, sí lo reconoce, pues, que hay un error, pero no por ello la verdad en sí misma lo anula. Y en Spinoza, a través de empezamos a estudiar las proposiciones ya en la ética de Spinoza, y a mí me llama mucho la atención la proposición 5. Lo leo tal cual. En el orden natural no pueden darse dos o más sustancias de la misma naturaleza, o sea, con el mismo atributo. Y veíamos en esa proposición específicamente que precisamente lo que Spinoza nos está mostrando es que en el caso de Dios no hay más que una sustancia y esa sustancia existe necesariamente y que, y que todas las cosas de esa sustancia dependen de Él y que Él es causa libre porque la libertad es, como habíamos dicho, ese automovimiento, esa autodeterminación y por eso no depende de ninguna otra cosa más que de sí mismo. ¿Qué más? También Spinoza añade que todas las cosas han sido predeterminadas y que vienen del único movimiento de Dios, y no ciertamente de su voluntad o de su capricho absoluto, dice Spinoza, sino en virtud de la naturaleza de Dios, o es decir, de su infinita potencia tomada de manera absoluta. Eso es lo que me gustaría agregar. Gracias, Aaron. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Algo que a mí, o lo que me gustaría rescatar es que ya entrado bueno, cuando entramos a la ética de Spinoza, en el apéndice se compartía como esta cuestión de cómo funcionaba el ser humano con base en un finalismo, ¿no? En la relación medios-fines en cuanto a su movimiento. Entonces, creo que a mí me parece bastante importante el hecho de que Spinoza trate de ofrecer una explicación no solo negativa de este finalismo, sino también una explicación positiva en cuanto que este movimiento o este actuar en función de fines es una cuestión de cierto modo natural de la forma de vivir del ser humano, ¿no? Eh, Eso explica bastante el por qué nacen estos prejuicios y que no deben hasta cierto punto ser, digámoslo de una manera, cortados tajantemente, sino realmente entender el por qué estos prejuicios son tan naturales. Entonces, en este sentido, Spinoza mmm, no reprocha tanto el hecho del error, sino que, justo como lo comentábamos antes, es pues una parte de la propia potencia del pensar del ser humano. Entonces, pues sí marca también como esta idea de una resistencia en este actuar en función de fines y del propio movimiento del pensamiento, porque el error siempre va a estar presente, ¿no? Y justo como lo comentaba mi compañero Aarón, me parece, eh, el hecho de que la verdad o el que lleguemos a la verdad no quita o no disipa el error del movimiento del pensamiento. Y eso es a donde lo quiere encaminar Spinoza en esta parte de la ética, ¿no? El marcar esta resistencia que siempre va a estar ahí, pero como una parte pues enteramente natural de nuestro movimiento, ¿no? En cuanto que nos movemos por las causas finales. Entonces, creo que eso es lo que a mí me gustaría o lo que yo rescataría de la sesión pasada. Gracias, Fernando. Sigue Rodrigo y luego Manuel. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Yo nada más comentar o agregar a lo que ya se mencionó, el papel importante que funge la imaginación en esto que se ha hablado.
ya que pues la imaginación tiene un papel muy importante en el obrar de la naturaleza humana, tal como lo comentaba Fernando hace unos instantes, en sentido de que ahí se parte las ideas de prejuicio y cómo va a fomentar el que el hombre no llegue a la libertad. También es un punto muy importante que se trató en la sesión pasada. Absolutamente, absolutamente. Eh, Ahorita les voy a pedir que vuelvan un poco a la imaginación para que me cuenten qué hemos dicho de ella. Manuel. Sí, gracias, profesor. A mí solamente me gustaría agregar algo conforme a lo que se dijo de Dios, que solo, bueno, que solamente es causa de sí y hace lo que hace por su mera potencialidad, ¿no? No podemos atribuirle a Dios que tenga cierta voluntad acerca de las cosas que Él hace. Él no hace lo que quiere, sino Él hace lo que puede, ¿no? O sea, No, no, sí, no, lo que puede suena un poco mal, ¿no? Lo que su sí, porque potencia le permite denota voluntad de eso, ¿no? y sobre todo denota carencia de poder, ¿no? Exactamente. Hace lo que su potencia requiere que haga, lo que necesariamente hace su potencia, ¿no? Exactamente, usted lo plantea de una mejor manera. Continúa. Bueno, y conforme a esto concluimos, ¿no? Regresamos a la cuestión de los milagros, porque la necesidad de los individuos no responde directamente a la potencia de Dios, porque una petición mía supondría la voluntad de aquel ser divino al que nos encauzamos. Y todas, bueno, también vale la pena agregar que esta percepción de Dios que tenemos, tiende a caer en la imaginación, ¿no? Suele ser muy supersticiosa, lo cual obviamente desembocaría en los prejuicios que ya habían dicho nuestros compañeros. Sí, hacia los que nos encaminamos, ¿no? Justamente. Eh, Me gustaría que me hicieran algunos comentarios acerca de la imaginación, porque como señalan ustedes, aquí va a jugar un papel muy importante. ¿Qué dijimos acerca de la imaginación previamente? ¿Pueden reconstruir algunos elementos? Pues quizás uno de los más importantes acerca de la imaginación es que no es algo aparte de la razón, ¿no? No está separada del espíritu, ¿no? No es algo contrario a ella. Si bien crea ciertas ideas insuficientes o incompletas, eh, no es como que sea algo antinatural a nosotros, ¿no? Es quizás el punto base de la imaginación donde podemos partir para seguir desarrollándola. Sí, es verdad. ¿Qué más, Jorge? Perdón, ahí ya se me escucha. Sí, ya te escuchamos. Ya, perdón, profe. Que bueno, ahí, o sea, el vivir como en ese estado de imaginación es como ver las cosas como fragmentadas, o Eso. sea, como incompletas, ¿no? Y yo ahí, bueno, no sé, ahí yo sí estoy, pero ahí, o sea, yo en esa cuestión y con lo que hemos visto en ambos textos de ahorita de Spinoza, yo lo tomaría como si fuera una especie como de heurístico, ¿no? O sea que pues me es más fácil a lo mejor, no sé, a mí, a lo mejor conocer una cosa vía la imaginación porque pues a lo mejor no tendría que ver todos los elementos. Entonces nada más vería como que algunas cosas y a lo mejor por eso es como que pues está como que sesgada, ¿no? Está como, está errónea ver como que el mundo de las cosas desde la imaginación. Claro, la imaginación que ve el mundo fragmentado, que ve el mundo, nunca lo ve desde la perspectiva de la totalidad, también tiene sus aspectos, digamos, tranquilizadores, ¿no? El individuo puede creer que la parte del mundo que él ve pues, es la verdadera y le basta con eso y tiene razones para no moverse de ahí. El problema es que va a seguir permanentemente asociado a un punto de vista incompleto, a una idea inadecuada. Es decir, no va a poder guiarse por la potencia del pensar, sino que va a guiarse inevitablemente por la pasividad de haber recibido esas ideas y no examinarlas, ¿no es cierto? Héctor. Sí,
justo ellos, podríamos definir también la imaginación como las ideas de un borracho, casi, son meramente ideas fragmentadas que vamos recibiendo por experimentación o con relación con el entorno. Una persona, por ejemplo, podría ver la luna y pensar que es muy pequeña. Pero todo eso es producto de su imaginación, porque no tiene la concepción de la luna en la totalidad en cuanto a su tamaño, ¿no? Que es un objeto pues, que llega a ser más grande aparente en contra de la apariencia que puede ser al observarla de manera inmediata en una noche, que parece ser un objeto muy pequeño ahí arriba, y ahí es donde está la imaginación. Es una idea meramente fragmentada, un pequeño acercamiento que tenemos con la realidad, que sin embargo, pues, dice Spinoza, no está mal que lleguemos a pensar en un primer momento que la luna es pequeña, sino que lo lleguemos a aceptar que eso es verdadero. Cuando lo aceptamos como verdadero, pues estamos ante una idea errónea, no estamos viendo toda la totalidad y entonces, pues, ya eso nos lleva a lo que son las ideas verdaderas, ya a partir del uso de la razón y ya entender, pues, de qué tamaño realmente es la luna. Así es. ¿Quién más puede agregar algo sobre la imaginación? Importa, pues, porque, a ver, Rodrigo. Pues quizás únicamente agregar que es de un orden natural la imaginación y por tanto constituye a la naturaleza y el proceso que tiene que atravesar el hombre para conformar la verdad, ¿no? Y de igual manera, esta transformación o proceso que conlleva la imaginación no nos va a disipar el error, no es algo que lo aleje o lo extraiga por completo, sino que se tiene que ver como parte del mismo orden o parte del mismo proceso, si se puede llamar de esta forma. Así es. Bueno, volvamos un poco a la clase anterior. Nadie mencionó, sin embargo, dos puntos los que sí vimos la ocasión anterior. Uno, respecto a por qué Spinoza considera que todos los prejuicios se resumen en uno. Luego, qué papel juega el apéndice. ¿Por qué Spinoza introduce un apéndice apenas terminada la primera parte? Luego, ¿cuál es el orden que Spinoza va a seguir? De eso hablamos la ocasión anterior, pero nadie lo rememoró. ¿Podían hacerlo? Primero, ¿qué papel juega el apéndice? ¿Por qué está ahí colocado un apéndice? ¿Por qué Spinoza siente la necesidad de escribir un apéndice cuando ha terminado de explicar la primera parte de la naturaleza de todas las cosas? Decíamos que el apéndice analiza, bueno, va a analizar y va a estudiar el prejuicio del finalismo, ¿no? Que era lo que comentaba Fernando. Y en ese sentido, bueno, y haciendo referencia a la otra pregunta que usted hizo, en Spinoza, bueno, Spinoza se va a dedicar a, bueno, dice que todos los prejuicios descansan en uno, que es el de que todos los hombres actúan siempre en razón de un fin. Y por eso los comentadores, los comentaristas, usted nos comentó que por eso se trata de ese argumento del finalismo, que, que estriba en que los humanos actuamos persiguiendo un fin y, y que eso es lo que va a tratar de despejar Spinoza. ¿Por qué según nosotros tenemos esa manía injustificada y no sé si absurda de cierto modo? A lo mejor dice Spinoza, bueno, si con la verdad no pudimos disipar el error, vamos a través de este argumento a ver por qué los seres humanos no se pueden hacer una idea naturalmente correcta de lo que es Dios. Y por eso es lo que él a través de las preposiciones va a tratar y a explicar por qué nos formamos esos prejuicios, esas imágenes, pues falsas y que a lo mejor como seres finitos, nos las formamos, pero que no son correctas. Todo está bien en lo que dijiste, salvo que son perfectamente naturales los prejuicios, ¿no? No es que los seres humanos, para Spinoza, sean culpables de eso. Es su naturaleza, es perfectamente su naturaleza la que los lleva a eso. ¿Había otra mano levantada para participar? ¿Era así? Sí, yo, profesor. A ver, ven, Ángel.
Pues solamente para agregar un poco a lo que mi compañero Aaron dijo, a mí me gustaría destacar esta parte de que antes de que introduzca el apéndice Spinoza, lo que hace es estar describiendo a Dios, ¿no? Describe lo que es Dios, causa primera, causa absoluta, y que hace lo que puede solamente por poder. O sea, no tiene que dar explicación de por qué lo hace. No tiene un fin realmente. Pero usted nos comentaba en la clase anterior que Spinoza se pregunta si yo puedo describir por medio de la razón a Dios, algo así, recuerdo, ¿por qué los hombres no pueden llegar a percibirlo de igual manera? Entonces aquí es cuando aparece toda esta parte del prejuicio, del primer prejuicio, del finalismo, y que de ellos se dependen varios prejuicios. Es lo que podría agregar a lo que mi compañero Aarón dijo. Bueno, vamos a la clase ya, entonces empecemos. Decíamos la ocasión anterior que, puesto que Spinoza no ha expuesto todavía la naturaleza del alma, que es la segunda parte a la que vamos a entrar después del apéndice, puesto que no ha explicado la segunda parte de la ética, la naturaleza del alma, Spinoza no puede hablar entonces de la naturaleza del alma y dice, tomaré dos elementos que creo que concordarán todos conmigo. El primero de ellos es que todos los seres humanos nacen ignorantes de las causas de las cosas. Todos los seres humanos nacen en ese estado natural de ignorancia de las causas de las cosas. Y segundo, todos tienen el impulso de buscar lo que les es útil, cosa de la que son conscientes. Es decir, Spinoza dice que hay una doble característica, ¿no? Por un lado está una parte negativa, el estado de ignorancia en la que todos los hombres nacen. Por otro lado hay un aspecto positivo, es decir, son conscientes de que buscan en la vida lo que es útil, cosa que es perfectamente necesaria porque lo que es útil es efectivamente aquello que les permite perseverar. Y como decíamos la ocasión anterior, perseverar es su naturaleza esencial. Los seres humanos son seres que buscan perseverar en su ser, lo que quiere decir el impulso, el conatus lo va a llamar en la tercera parte, el impulso por vivir, el impulso por exponer, por aumentar su propia potencia de existir y por tanto los seres humanos buscan lo que es útil a su vida. Es decir, ahí no hay nada que reprocharles, es por el contrario la necesidad de preservarse en su ser lo que los impulsa en buscar lo que les es útil. Dice, no solamente no conocen la causa de las cosas, sino que también ignoran que las cosas tienen una causa. Causa, cosas entre las cuales se encuentran ellos mismos, porque ellos son cosas al lado de otras cosas, y por ello no pueden ni siquiera pensar en buscar una causa que de este modo se les escapan totalmente. Es decir, lo que va a suceder es que justo los seres humanos no conocen la causa de las cosas, pero también ignoran que las cosas tienen una causa. Incluso ignoran que ellos mismos son cosas. Somos cosas en el mundo de la naturaleza. Y por tanto, tampoco tenemos conciencia de que somos cosas causadas o que tienen causa por otras cosas. Y por eso ni siquiera solemos pensar en buscar una causa que nos cause, y por eso estas causas se les escapan a los seres humanos totalmente. Es decir, espontáneamente, los seres humanos, nos va a decir Spinoza, no resienten la necesidad de buscar la causa de las cosas, causas de las que no tienen idea, y como no tienen idea, tampoco revierten el deseo de buscarlas, y no porque ellos quieran evitar el conocimiento, sino porque el conocimiento correspondiente no se les presenta en el espíritu y por ello son víctimas de los prejuicios. Lo que va a pasar pues aquí en esta parte es que los seres humanos por naturaleza no buscan o no tienen necesidad de buscar las causas de las cosas. Y como no tienen ni idea de que las cosas tienen una causa, pues entonces tampoco tienen afán en buscarlas. Y no es porque no quieran conocer, sino porque el objetivo que les corresponde no se les presenta en el espíritu y por eso son víctimas de los prejuicios. Las cosas tienen causas,
pero los seres humanos no actúan en función de eso, actúan en función de sus fines, actúan en función de lo que es útil, y justo por eso va a suceder que la idea misma de buscar la causa de las cosas no es espontánea en el ser humano, y por eso viven víctima de los prejuicios. O bien, vamos a decirlo de otra manera, lo que Spinoza está diciendo es, la pregunta que les podía sacar de esa situación de ignorancia es una pregunta que no se pueden formular. No se la pueden formular espontáneamente porque por su propia acción humana no son o no buscan la causa de las cosas, sino solo actúan en función de esa relación medios-fines. Y como tienen esa relación medios-fines, no buscan necesariamente la causa de las cosas. Eso es lo que nos va a explicar a partir de donde nos quedamos la ocasión anterior. Dice Spinoza, de ahí se sigue primero que los hombres se imaginan ser libres, puesto que son conscientes de sus voluciones y de su apetito, y ni soñando piensan en las causas que les disponen a apetecer y a querer, porque las ignoran. Eso es lo que estamos explicando, ¿no es cierto? Los seres humanos son conscientes de sus voluciones, pero ni soñando piensan en las causas que los disponen a apetecer y a querer, porque las ignoran. Y las ignoran justo porque ellos están pensando en la relación medios-fines. Y justo porque no les interesan las causas de las cosas, no les interesa el interés por conocer la causa de las cosas y por tanto la idea no se les presenta al espíritu. O dicho de otra manera, como lo he repetido ya varias veces, los seres humanos saben lo que quieren, pero no saben por qué quieren lo que quieren. Ignoran las causas que los llevan a querer lo que quieren. Y por tanto, como solo saben lo que quieren, les basta con eso y se imaginan libres. Se imaginan libres porque saben lo que quieren, pero ignoran que son en realidad cosas causadas, y esas causas que hacen que apetezcan lo que quieren les resultan completamente desconocidos. En segundo lugar, dice Spinoza, los hombres actúan siempre con vistas a un fin, a saber, con vistas a la utilidad que apetecen, de lo que resulta que solo anhelan siempre llegar, saber las causas finales de las cosas que llevan a cabo, y una vez que se han enterado de ellas, se tranquilizan, pues ya no les queda motivo alguno de duda. Spinoza está diciendo, segundo lugar, los seres humanos tienen el espíritu ocupado en base en otras cosas. No solamente no buscan la causa de las cosas, sino que tienen el espíritu ocupado en algo mucho más inmediato, que es justamente satisfacer lo útil, es decir, actuar en función de la utilidad. Y una vez que logran sus fines, se quedan tranquilos, no les interesan las causas finales, y una vez que llegan ahí, se tranquilizan y ya no les queda motivo alguno de duda. Es decir, Spinoza nos está diciendo, de este modo, los seres humanos tienen el espíritu ocupado en otra cosa, en buscar aquello que les es útil para vivir. Y esto es perfectamente natural, porque estos fines tienen como propósito satisfacer necesidades constatables, consustanciales a su existencia. Vean, lo que Spinoza está diciendo es, los seres humanos no se formulan el problema de la causa de las cosas. Primero, porque no se imaginan que ellos mismos son cosas, se creen libres. Y segundo, porque en realidad están buscando los medios para vivir, están buscando lo que es útil, porque eso es consustancial a su naturaleza. Eso no se les puede de ninguna manera reprochar. Eso es perfectamente comprensible. Y esta identificación de los fines es incluso anterior a que poseen los medios de satisfacerlos. De ahí su necesidad de conocer las cosas del mundo para encontrar lo que es útil, es decir, realizar su interés vital. Los seres humanos quieren realizar su interés final y entonces el objetivo de buscar lo útil se les presenta incluso antes de tener los medios de realizarlo. De este modo, pues, y esto lo agrego ya al texto, de este modo aparece uno de los afectos principales. Spinoza va a presentar en la tercera parte, en la que espero que llegaremos, una serie de afectos principales. Hay tres aspectos principales que son fundamentalmente el deseo, la alegría y la tristeza. Uno de ellos, de los más importantes, es el deseo.
Y Spinoza dice que el deseo es un afecto muy importante porque es justamente el deseo lo que moviliza el conatus, lo que hace el ímpetus para vivir, lo que hace que los seres humanos persigan ciertos fines que son consustanciales a su vida. El deseo es, va a decirlo Spinoza más adelante, la esencia del hombre en el sentido de que es indisoluble de su naturaleza de ser humano el desear. Spinoza coloca el deseo como un afecto primario porque efectivamente el ser humano es, como ser que debe perseverar en su ser, un ser deseante, un ser que persigue, un ser que busca. Y este deseo, que es uno de sus afectos principales, es perfectamente connatural a él e indisociable de su naturaleza. Incluso antes de ser deseo de algo, este es deseo, el deseo de realizarse a sí mismo, el deseo de realizar su máxima potencia. El ser humano es deseo para Spinoza, este ímpetu original, porque lo primero que desea es perseverar en su ser, realizar su máxima potencia. Máxima potencia que no solamente está inscrita en los hombres, dice Spinoza, sino en todas las cosas. Todos los seres vivientes en este mundo, dice Spinoza, tienen ese ímpetu por perseverar, tienen una necesidad de ser. Y en el ser humano, este deseo cobra efectivamente esa forma vital que es su interés por realizar lo útil, por perseverar en su ser y maximizarlo. Aún antes de ser deseo de un algo, todavía no se sabe si desea un conejo o si desea una liebre o si desea un pato, es deseo de perseverar. Y el deseo, dice Spinoza, es consustancial al hombre. Es este deseo el que anima y constituye el impulso fundamental para Spinoza del ser humano que se va a llamar en el afecto connatus. Todo esto, sin embargo, es una especie de avance porque Spinoza no ha llegado a explicar eso. Por ahora lo que nos dice es, solo se busca lo útil, lo que permite perseverar en su ser. Spinoza nos va a llevar entonces a lo que él va a llamar la génesis de la ilusión finalista. La génesis parte, como hemos visto ya en primer momento, de que los seres humanos se figuran ser libres y por ello son ignorantes. Luego, que actúan en función de un fin. Primero, se forman entonces la representación de que las cosas están sometidas a ciertos fines, lo que ofrece a los seres humanos una trama de representación ya dada, con la cual van a contestar, van a actuar, van a confrontar la mayoría de sus actos naturales. Spinoza señala que en ello hay una serie de causas, de premisas que se siguen unas de otras, es decir, que se trata de un cierto sistema de representaciones que se desarrolla según una lógica propia de la que no escapa nadie. Es decir, Spinoza nos va a decir, no es solamente el deseo el que lleva a actuar en ciertos fines, sino que este deseo que lleva a actuar en ciertos fines se va a convertir gradualmente en todo un sistema de representaciones. Si ustedes ya leyeron el apartado en el apéndice, verán que lo que Spinoza va a decir es, de esto surge justamente una inversión en la relación del ser humano con el mundo y luego una inversión en la relación del ser humano con lo religioso que acaba por someterlo, porque este primer impulso, que es el deseo, se va a convertir en todo un sistema, en todo un mecanismo de representación que estructura en cierto modo su mundo y configura el interés vital del que no escapa nadie. Nadie de los seres humanos escapa a este mecanismo que Spinoza va a decir que es global. Lo importante para Spinoza justamente es mostrarnos que este sistema no se ha formado por el azar, ni es un descuido de los seres humanos, ni es un accidente, sino que por el contrario es una forma sistemática, una sugestión que se crea siguiendo un mecanismo específico de formación de las ideas. El resultado va a ser, sin embargo, como lo veremos, una concepción global de la realidad, de la realidad en general y de la vida, cuyos diferentes aspectos están entretejidos para formar una trama externa dominada por una cierta coherencia que no parece tener fallas y que por eso
hace imposible escapar de esa. Déjeme avanzar esta idea porque es importante. Spinoza nos va a llevar al hecho de que partiendo de estas dos características, los hombres son ignorantes de las causas y se creen libres. Y segundo, actúan en función de ciertos fines. Este par de ideas elementales, básicas, se va a ir configurando como un sistema, como un mecanismo global de representación de las cosas y del mundo y de ellos mismos. Y este mecanismo, para Spinoza, tiene que mostrar una cierta coherencia interna. Es decir, la imaginación en la que viven los seres humanos no es nada más un conjunto de ideas desordenadas, se forma efectivamente con una cierta coherencia, se forma con cierta resistencia y a ella no va a poder escapar nadie, porque ese es el mecanismo natural, connatural, a la manera en que la conciencia humana se sitúa en el mundo. Spinoza, pues, nos quiere llevar a mostrarnos cómo se configura un sistema coherente, un sistema que tiene cierta consistencia y que va a ser resistente justamente a la verdad. Los seres humanos viven una forma coherente de las cosas porque estas ideas básicas de que se figuran ser libres y luego que actúan en función de ciertos fines van a dar lugar a toda una trama específica de ideas, a una forma de realizarse en el mundo y a una forma de realizarse ellos mismos. ¿Por qué se imaginan los seres humanos que son libres? ¿Por qué se lo figuran? Ahí está el término figuración. Se figuran que son libres, dice Spinoza, porque se dan a sí mismos el estatuto de substancia independiente. ¿Se acuerdan que decíamos que una de las obras de la imaginación es justamente que al presentar el mundo fragmentado, presenta al individuo como un ente aislado? Por eso introdujimos el término imaginación, para mostrar cómo la imaginación no solo provoca una fragmentación del mundo, sino provoca un aislamiento de cada uno. Cada uno acaba por sentirse una cosa separada de las demás cosas. Ese es el mecanismo de la imaginación. Por tanto, se figura que es él mismo una sustancia independiente, pero este es obra de su imaginación ya, una sustancia que extrae su realidad únicamente de ella misma, simplemente porque ignora la trama de determinaciones por las cuales él, en tanto que cosa, es algo particular. Es decir, no es más que una cosa que está ligada a muchas otras realidades, igualmente cosas como él, que son parte de la naturaleza y nada más. ¿Por qué se figuran los hombres que son libres? Porque es obra de la imaginación que les presenta el mundo fragmentado y que los presenta a sí mismos como separados de los demás. Se imaginan entonces como una sustancia independiente. Hace un rato, alguno de ustedes, no recuerdo quién, decía que en el apartado previo, en la sección de Dios, Hegel había insistido que no hay más que una sustancia. Bueno, pues aquí resulta, como sucede muchas veces en filosofía, que el individuo finito y aislado se cree él mismo una sustancia. Esa es la expresión de Spinoza de un imperio dentro de otro imperio. ¿Por qué se lo figura? Porque es obra de la imaginación el hacerle pensar que él es algo independiente, separado, sin darse cuenta de que en realidad él es una cosa junto a muchas otras cosas que también se creen cada una independiente. Y esta unidad de los independientes le parece la única manera de ver el mundo a los ojos de la imaginación. Y no se da cuenta que en realidad cada uno es una cosa, pero no una cosa independiente, sino una cosa que depende de un mecanismo global por el cual cada uno es lo que es. La ignorancia de este proceso por el cual cada uno es lo que es en tanto que cosa, es la que produce esta figuración de que el individuo es libre, de que el individuo es una sustancia dentro de sí. Cada uno se toma a sí mismo como un poder dentro del poder o como un imperio dentro del imperio, que va a ser la expresión que utilizará Spinoza más adelante. Vean, Spinoza nos está diciendo, así es como el ser
individuo moderno se ve a sí mismo. Se ve como una sustancia independiente, se cree él mismo autosubsistente, se figura libre sin darse cuenta que él no es más que una cosa como muchas otras cosas iguales que él, producto todas ellas del mecanismo global que las constituye. Y este erigirse en un imperio dentro del imperio es justamente esta primera parte de tomarse a sí mismo como un poder. Spinoza pues sostendrá que de este modo cada uno se siente amo de sus propios deseos, de ser el autor de todos estos, y no llega a creer que debe buscar las causas de esos deseos porque las juzga meramente inútiles, mientras que de hecho sucede lo contrario. Es porque primero desea las cosas, que estas cosas se le figuran buenas y no a la inversa. Esta es una demostración interesante de Spinoza de la que ya hablamos previamente. Los hombres se figuran ser causa de sus deseos y por tanto creen que son ellos los que dirigen sus deseos hacia las cosas. Es decir, que ellos que ellos buscan las cosas y que ese buscar las cosas es obra de su propio deseo. En realidad, no se han dado cuenta de que sus deseos no son causa suya, sino que han sido ya formados y que no va a perseguir a las cosas porque las cosas sean buenas, sino que al contrario las va a perseguir justo porque las desea. Spinoza en ese sentido es muy interesante porque dice, tendemos a creer cuando nos sentimos sustancias independientes que soy yo el que deseo una cosa porque la cosa está frente a mí y la deseo, sin darme cuenta que en realidad lo que persigue a la cosa no es la cosa la que me llama, sino yo el que la estoy buscando. Yo y mis deseos que han sido configurados, los que hacen que persiga a la cosa y no a la inversa. Es decir, la relación entre los seres humanos y las cosas es exactamente la contraria a la que los seres humanos imaginan. Los seres humanos creen, busco esa cosa porque es buena, y porque es buena la deseo, cuando en realidad lo que está sucediendo es, justo porque deseo esa cosa, la considero buena, y no a la inversa. No es la cosa la que es buena, sino el deseo el que ha sido formado de tal manera que se persigue eso que se está buscando. Puesto que se figuran ser las causas de las cosas y las causas de sus propios deseos, se lanzan absurdamente en perseguir esos bienes y así pasan la vida en esta lucha creyendo que son libres. Para Spinoza es muy importante esta idea de los hombres se figuran ser libres. Se figuran ser libres porque se figuran ser amos de sus propios deseos. Cuando ignoran que esos deseos han sido configurados justamente en el mecanismo global por el cual cada uno es lo que es y tiene los deseos que tiene. Por eso, la relación entre las cosas y el deseo se le presentan invertidas. Él considera que las cosas son de suyo, buenas, y por eso las desea, cuando en realidad sucede lo contrario. Es porque han formado su deseo que considera que las cosas son buenas. Como no estoy seguro de estarme explicando con claridad, déjenme darles un ejemplo. Si yo digo, qué bonito Mercedes-Benz, le estoy atribuyendo al Mercedes-Benz un rasgo que hace que yo lo desee. Justo porque es bonito, lo deseo. Y entonces me paso la vida viendo cómo consigo recursos para tener un Mercedes-Benz y no el bochito que tengo en mi casa. El ser humano se dice, puesto que las cosas tienen ese valor, puesto que el Mercedes-Benz es bonito, ya lo juzgué bonito, entonces me paso la vida haciendo que mi deseo se dirija justamente a ese objeto. Me siento amo de mis deseos y no me doy cuenta que en realidad ya me formaron el deseo del Mercedes-Benz y que lo deseo
no porque sea bonito, sino porque el deseo que me formaron ya está vinculado a ese objeto y por tanto lo persigo porque el deseo me ha sido formado y entonces lo considero bonito. El Mercedes-Benz en sí mismo no es ni bonito ni feo. El Mercedes-Benz está en el mundo exactamente igual que todas las cosas, pero han formado en mí el concepto, la idea de deseo, la idea imaginaria de deseo, y por eso me dirijo hacia el objeto creyendo que es mi voluntad, cuando en realidad es la acción de otro que yo no percibo en mí. ¿Queda un poco más claro, Rodrigo? Profesor, únicamente para verlo quizás más claro, a mi parecer, podríamos hablar en un sentido de alienación, como del que hablaba Marx, eh, o sería algo diferente, porque No, también, no enteramente a mi juicio todavía. ok, y también la cuestión es si este mismo fin puede ser para algo que no sea material, en Sí, sentido claro, de que, ¿sí? Ok, claro, claro. ok. Por ejemplo, eh, ¿es bueno ser presidente de la República? No, más fácil para que sea al mismo tiempo más aceptable. ¿Es bueno ser diputado del PRI o diputado corrupto? Mm. Pues no, yo diría que Claro, porque puse la palabra corrupto, porque si pongo nada más, ¿es bueno ser diputado? Me diría, pues sí, ¿no? Claro. A ver, déjame, estoy tratando de encontrar algo inmaterial, como me parece que preguntabas. Sí, por supuesto. Hay una forma, se puede llamar alienación, sí en parte, pero no del todo, porque lo que ha pasado aquí es simplemente una inversión, que es lo que nos va a explicar más adelante Spinoza. Lo que ha pasado aquí es una simple inversión. Las cosas parecen dotadas de una naturaleza propia. Las cosas parecen dotadas de una naturaleza propia porque, como nos va a explicar el segundo momento, el ser humano las piensa bajo la forma de medios fines y les ha permitido a las cosas tener una existencia independiente. Justo porque tienen esa existencia independiente supuesta, los seres humanos creen que son las cosas en sí las que tienen un valor e ignora que en realidad el valor se los ha puesto él. Él les ha puesto ese valor, pero no se los ha puesto por su voluntad, se los ha puesto porque le formaron a través justamente de la imaginación, es decir, a través de las percepciones de otros, a través de oídas, a través de lo que nos han dicho, de lo que nos han inculcado, les han formado ese deseo y por tanto lo persiguen. ¿Sí? Lo que está diciendo Marx aquí es, desde luego hay un mecanismo de alienación, pero ese vendrá después. Ahorita lo importante es, los objetos parecen dotados de una vida propia, parecen dotados de elementos que los hacen deseables. Y el sujeto ignora, el individuo ignora, que en realidad lo primero no es el objeto, sino el deseo. Solo que el deseo se lo han formado a través de un proceso que él mismo ignora. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? sí, doctor, mucho más claro. Cosas inmateriales, sí, por supuesto, ¿no? Cosas inmateriales también. Todo aquello que... A ver, por ejemplo, eh, supongamos que te... A ver, déjame bromear un poco, a ver si aligero las cosas. Bueno, oh, Séneca, espera tantito, Jorge, espera. Séneca hace un ejercicio muy simpático en una de las consolaciones a Marcia. Le dice, supongamos, Marcia, que antes de nacer alguien te coloca frente al mundo y te dice, mira, este es el mundo y puedes elegir entrar o no entrar. Y entonces le muestran al mundo y ella decide si entrar o no entrar. Lo hago como ejercicio para que vean por qué se puede formar una idea inmaterial. Y entonces, por ejemplo, imaginemos que te preguntan, vas a entrar al mundo, Rodrigo. ¿Qué te parece ser muy guapo, digamos, tipo
a ver si no equivoco un actor, pero Leonardo DiCaprio. ¿Qué te parece si te dirían, oye, podrías entrar al mundo y ser Leonardo DiCaprio? ¿Qué dirías? ¿Es buena la belleza? Pues nos forman esa idea, ¿no? Tenemos ese prejuicio, pues. Claro. Sí, claro, tú dirías, sí, sí es buena la belleza. Es que entre Leonardo DiCaprio y el monstruo de Los Miserables de Víctor Hugo, pues seguro que prefieres a Leonardo DiCaprio. Ahora, la cuestión es justamente, ¿y cómo se formó ese deseo? Claro que puedes perseguir cosas así, materiales, la riqueza, la belleza, pero todas ellas, dice Spinoza, que parecen cosas buenas en sí, en realidad nos parecen buenas no porque lo sean, sino porque se nos ha formado el deseo y se nos ha formado justo por esa idea de que somos un imperio dentro del imperio, se nos ha formado la idea de que es mi deseo el que persigue ese objeto. En realidad, lo que está persiguiendo mi deseo es la voz de otro que me ha formado como tal y que por tanto me hace pensar en esa independencia ilusoria que tengo, que yo persigo ese objeto, cuando en realidad lo que estoy haciendo es obedeciendo a la voz de otro. A la voz de otro que no tiene por qué ser mala, es simplemente la imaginación. ¿Sí, Héctor? Sí, bueno, sí se nota cierta similitud hacia lo que después vendría siendo el fetiche, ¿no? De mercancía, pero bueno, obviamente Spinoza no ha desarrollado cosas que posteriormente va a desarrollar Marx, pero muchos objetos de deseo que tenemos, parece ser que son independientes de nosotros, ¿no? Y justo está diciendo Spinoza, ¿no? Es que este objeto de deseo que tenemos es pues, producto de, vaya, casi, bueno, podría decirse que de relaciones sociales, o sea, incluso algo más abstracto, ¿no? Como por ejemplo el matrimonio, bueno, porque alguien quiere como buscar pareja o porque se fuerza a la necesidad del matrimonio, ¿no? Como institución, uno no se pregunta por qué es necesario casarse o de dónde viene esa institución, ¿no? Y bueno, muchos antropólogos dicen, pues, que el matrimonio viene justamente por la defensa de la propiedad. O sea, una mujer pues siempre sabe quién es su hijo, pero un varón no, y es mediante el matrimonio que se asegura la descendencia y por ende la propiedad. Y de ahí es donde nos nace ese deseo, tenemos esa necesidad de buscar pareja y, pues, bueno, juntarse mediante la sagrada institución del matrimonio, ¿no? Pero no se pregunta uno las cosas de por qué. Bueno, el matrimonio también es un bien inmaterial, como preguntaba Rodrigo. A ver, Iván, tú querías participar, me parece. Justo pensando en un ejemplo que reflejara este contraste entre lo aparentemente material y lo inmaterial, pues el ejemplo que menciona Héctor con el fetiche de las mercancías y el dinero, cuando Marx pregunta, bueno, ¿de dónde reside propiamente ese valor que le damos al dinero? Pues justo de una ilusión, de creer que el billete o el oro tienen un valor en sí mismo, cuando en realidad pues no están dando cuenta de la estructura, que es lo que le permite generar esa condición de intercambio. Justo me parece que toda la dinámica del fetiche de las mercancías, como menciona Héctor, pues se puede explicar también en estos términos. Los hombres creen buscar el dinero simplemente porque es su propia voluntad la que los busca, cuando en realidad están siendo sujetos a un mecanismo que los hace actuar de una determinada manera y los hace reproducir toda una estructura social. El problema es que todo el fetiche invierte esa relación y entonces justo termina exteriorizándose en nosotros y termina sujetándonos, termina haciéndonos actuar de un determinado modo dentro del orden de producción capital. Sí, en efecto, tienes razón. La ocasión anterior yo decía que esto se parece mucho al mecanismo del fetiche. Sin embargo, hay una pequeña diferencia que quisiera hacerles ver. En el caso de Marx, claramente el dinero, por ejemplo, es una producción humana. Es decir, es algo que los seres humanos han producido por su acción. Lo ignoran, pero es
obviamente su acción. El dinero no viene, no baja de los árboles. En cambio, lo que Spinoza está diciendo aquí es algo un poco antes que eso. Por eso les decía que hay que esperar un poquito, porque lo que Spinoza está diciendo aquí es todos los objetos del mundo, todos, absolutamente todos, no solamente el dinero, que es una obra social, sino todos los objetos del mundo sufren esta acción. Y por eso es que el mundo va a aparecer como producto de los dioses. Cuando el caso del dinero, por ejemplo, que tú citas, Iván, es muy claro, me parece, y te agradezco, está muy bien. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si pensamos no en el dinero, sino en un conejo? A ver, ¿para qué está el conejo? ¿Para qué está el cochinito? Obviamente ahí eso no es un producto humano, ese es un producto de la naturaleza. Y sin embargo, Spinoza quiere decir, todos los objetos sufren esa, llamémosle así, fetichización o inversión, ¿sí? Spinoza está diciendo, es porque los seres humanos actúan en relación medios fines que todos los objetos del mundo van a parecérseles como causas finales. No solamente el dinero, que es obviamente una obra social, un producto social humano, sino los conejos, los cochinitos, los árboles, la vida misma. Y es ahí donde los seres humanos, para explicar eso, se van a los dioses. ¿Sí? Nadie explicaría el dinero diciendo que Dios lo puso ahí. Bueno, quizá la puede haber alguien, pero en fin. En cambio, lo que Spinoza está diciendo es, todos los objetos del mundo sufren esa transformación, esa conversión en causas finales, que es lo que hace que los seres humanos inviertan su relación con el mundo. ¿Sí queda un poco más claro, Iván? Es cierto. Sí. Pero tienes razón, funciona, lo que tú dices funciona perfectamente, pero Spinoza está refiriéndose a algo más global, ¿no? Spinoza quiere formar aquí, como ustedes ya lo vieron leyéndolo, el origen del sentimiento religioso, el origen de la sacralidad, el origen de la religión. Es lo que a él le interesa, porque lo que él quiere es luchar contra esa superstición, ¿no? Y por eso es que él se coloca en este horizonte. Bueno, volvamos al texto. La segunda cuestión es, los hombres actúan en función de fines, a saber, lo útil. Tal actitud es, como decíamos, perfectamente natural, porque obedece al impulso de ser llevado al máximo de lo que se puede ser y por tanto buscar aquello que al ser humano le permite incrementar su potencia. De este modo, la búsqueda de lo útil no es solo una manifestación de la virtud de lo que el ser humano es capaz, sino que es algo mucho más esencial. Por eso es que los seres humanos actúan en función de fines, disposición de tal manera natural que sin ella los seres humanos simplemente no serían. Es decir, no serían destruidos, que es lo que sucede cuando se dejan de dominar por causas externas en lugar de las cosas útiles que les son conocidas. Spinoza lo que nos está diciendo es justamente eso, ¿no? Sin ese impulso por ser, sin ese impulso por lo útil, los seres humanos simplemente no serían. De manera que aquí no podemos hacer ninguna omisión de ese rasgo natural. Los seres humanos quizá pueden vivir sin dinero, pero no pueden vivir sin este impulso por lo que es útil. Es perfectamente, pues, normal actuar en función de fines. Actuar, dice Spinoza, porque recordemos que para Spinoza el ser humano es acción, es sobre todo acción de perseverar en el mundo y realizar al máximo su propia potencia. Acción que no es sino aquello que define al ser humano en su esencia y nada más. Esa es la única esencia que Spinoza reconocería. El ser humano es deseo, acción, impulso, perseverar en su ser, realizarse en el mundo. Pero esto que es natural empieza a transformarse cuando, en lugar de actuar para alcanzar un fin, se transforma en actuar a causa de un fin, es decir, a causa de una representación de un fin puesto como exterior. Y eso es lo que va a decir inmediatamente Spinoza. Dice Spinoza, si no
bueno, lo voy a posponer un poco esta parte. Que actúen los seres humanos en función de un fin es perfectamente natural. Pero la cosa se invierte cuando en lugar de actuar ellos en función de un fin, establecen el objeto exterior como la causa de su acción, como aquello que provoca su acción, como aquello que les hace actuar de una manera exterior. Aquí es donde las cosas se invierten. Los seres humanos empiezan a pensar, son las cosas las que tienen un valor para mí, y por eso las tengo que buscar. Ya no soy yo, en función de mi relación medios-fines, el que las persigo, sino son las cosas mismas que actúan ahora como causas finales. Y ese es el término que a Spinoza le causa mucho problema, que las cosas se conviertan en causas finales, porque entonces son ellas las que exigen nuestra acción. Cuando se invierten y se convierten en causas finales, las cosas parecen llamarnos a nosotros más que nosotros buscarlas a ellas. Las cosas se presentan como un bien externo, como una causa final. Vean la transformación que Spinoza está queriendo decir. Los seres humanos actúan en función de una relación siempre medios-fines. El problema es que cuando alcanzan un fin, dejan de preocuparse por la causa que lo motivó. Y entonces sucede que una vez que alcanzan el fin y su satisfacción, dejan de preguntarse por qué actúan de esa manera. Y en ese momento las cosas se separan de ellos, se objetivizan y se convierten en causas finales. Son las cosas las que me hacen actuar. No soy yo el que persigue las cosas, sino las cosas y lo que son las que me hacen actuar. Se han vuelto causas finales. ¿Por qué sucede eso? Con este fin, dice Spinoza, se han separado su potencia intrínseca de ser, y eso es exactamente lo que sucede cuando solo se preocupan por saber las causas finales y una vez logradas, se satisfacen sin dudarlo, porque no les queda razón para dudar. Lo bueno es el cochinito, y cuando agarro el cochinito, me satisfago. Y entonces el cochinito se convierte en la causa de mi acción. Ya no soy yo el que busca al cochinito, sino mi satisfacción es atrapar al cochinito para hacerlo carnitas los sábados y los domingos. Y en ese sentido, el cochinito se vuelve literalmente la causa de mi acción. ¿Por qué? Porque en realidad ya no me pregunto por la causa por la que actué, solo me pregunto por la razón que debo tener en el mundo para actuar. Y esa razón está justo puesta en la causa final, que es el objeto externo. Interesarse por las causas finales, dice Spinoza, es convertir el impulso inicial vital en una interpretación especulativa que dota a las cosas de un poder que en sí mismos no poseen, como si ellas estuvieran predispuestas para ciertos fines. Y ahí es donde va a empezar la inversión. Los seres humanos van a empezar a pensar que el mundo está puesto ahí por alguna razón. Los cochinitos están puestos ahí para que yo haga carnitas. Ya no importa si el primer impulso fue yo, para satisfacer mi hambre, voy al mundo. Ahora lo que importa es cómo logro en el mundo esa satisfacción, y para ello tengo que alcanzar algo que parece dotado de un poder de vida propia. Es decir, las cosas empiezan a invertir. En lugar de ser yo el que hace el impulso al objeto, es el impulso el que parece llamarme. Por eso es que Spinoza decía antes, no son las cosas las que son buenas y por eso las deseamos. Es porque las deseamos que las juzgamos buenas. Es porque deseamos al cochinito que lo juzgamos bueno. Y no es porque el cochinito sea bueno que entonces lo deseamos. Pero esta inversión aquí empieza porque los seres humanos, otra vez, no se interesan por la causa de su acción, se interesan únicamente por el fin de su acción, se interesan únicamente por satisfacer su necesidad en el mundo y dejan de lado las causas. Y se imaginan que los cochinitos han estado siempre ahí, ¿no es cierto? Puestos no se sabe por quién,
sin preguntarse siquiera si los cochinitos no serán también, como nosotros, cosas de este mundo, es decir, cosas que tienen causas que son las que originan su existencia. Los seres humanos pierden de vista, va a decir Spinoza, el mecanismo global por el cual todas las cosas son las que son, y el mundo se les empieza a objetivar, se les empieza a presentar como un conjunto de cosas puestas ahí, no se sabe por qué, ni por quién, ni para qué, incluidos ellos mismos. ¿Sí se ve el mecanismo que Spinoza está describiendo? ¿Sí se alcanza a ver? Es muy importante que se alcance a ver este mecanismo. Hay una cierta objetivación del mundo. ¿Por qué? Porque si los seres humanos se preguntaran por las causas, tendrían que preguntarse, ¿y qué causó al cochinito? ¿Y qué causó que yo necesite al cochinito? ¿Cuál es la causa de mi deseo? Pero eso no lo hacen porque en realidad lo que ellos persiguen es simplemente la relación natural, perfectamente natural, de medios fines. Debo satisfacer mi hambre y para eso necesito capturar al cochinito. Si yo me preguntara por las causas, tendría que preguntarme, ¿de dónde viene mi deseo? ¿Qué es lo que causó ese deseo por el cochinito o por cualquier otra cosa? Pero a la vez tendría que preguntarme, ¿y qué causó al cochinito? ¿Cómo llegó ahí? Esta pregunta no se la van a hacer porque va a considerar que eso es una causa final, eso es puesto por alguien, eso ya fue así, ya fue puesto en el mundo por alguien de manera perfectamente natural. Pierde de vista, pues, el proceso y el mundo se le empieza a objetivar. Así explica eso que Spinoza llama causa final, que significa que en lugar de que el individuo persiga ciertos fines, son los fines los que vienen hacia nosotros y se ofrecen por sí mismos, teniendo como única justificación que esos fines están encontrados en la existencia misma de las cosas. Ignorando que en realidad esas cosas están ahí, ya puestas por la trama de nuestros deseos, en primer lugar de los cuales está el deseo de perseverar que nos es propio. El ser humano, pues, ve el mundo objetivarse, ve el mundo ahora lleno de causas finales y en lugar de actuar a través de causas, actúa únicamente en relación medios-fines. Esas causas o fines exteriores son simplemente recibidas y los seres humanos se contentan con aceptarlas, lo que les satisface porque les afirma en la idea de que son esos fines los que tienen una existencia independiente y no solo son fines para ellos, sino fines universales, lo que les otorga una apariencia de objetividad. Es decir, el mundo se les empezó a transformar a los seres humanos y lo que sucedió es que los seres humanos se satisfacen cuando se apropian de esos objetos que son externos y entonces dicen, ya no son solamente fines para mí, son fines buenos en sí. Es decir, las cosas se objetivan como fines, las cosas se objetivan como objetos que tienen un valor en sí mismo. Y como a los seres humanos no les interesa otra cosa que realizar sus fines, las aceptan con toda naturalidad como si fueran simplemente cosas que están ahí. ¿Sí se ve claro lo que está pasando? Pues sí, creo que es un poco confuso al principio, pero pues conforme va avanzando la explicación, pues lo que busca Spinoza es evitar el mundo como un propio axioma, ¿no? O sea, alejarnos de digamos que la simple suposición que podría ser tomada como, digamos, sentido común de por qué las cosas están ahí, pues porque están ahí. Y justamente, como usted dice, de las cosas cuando las tomamos como buenas en sí, pues eso sí remite directamente como al sentido ético, ¿no? Normalmente pensamos
que la cuestión moral es una cuestión como meramente interna respecto a lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo y cómo eso lo llevamos al mundo. Pero me parece que Spinoza también tiene la idea de decir, pues no. O sea, lo bueno y lo malo son cuestiones que requieren una reflexión y no una meramente, un juicio de opinión, ¿no? No es meramente lo que tú deseas o lo que no deseas, sino una estructura más complicada. Y en general, también me parece que esto está enteramente conectado con lo que más adelante va a expresar acerca de Dios y cómo esta noción que pues, podemos tener de Dios incluso se refleja en cómo pensamos que aquel que rece más a Dios o que tenga o que trabaje más para Dios va a tener más su favor y va a ser más beneficiado por él, ¿no? Esta cuestión incluso refleja cómo hemos perdido o cómo no nos hemos preguntado qué es propiamente Dios y la relación que tiene con nosotros y nosotros con él. Y me parece que todas estas cuestiones, como usted mencionaba, el origen de la religión, se invierten totalmente y que se puede ver pues en el propio actuar de la religión actualmente, ¿no? La misa, que es propiamente, digamos, una acción humana para entrar en contacto con Dios de cierta manera, y tener como esa plática introspectiva y mística para poder solucionar a lo mejor algún problema o ver cómo tratar nuestros pecados, se reduce a, pues es que la misa es buena y por eso vamos a misa, porque pues, en la misa está Dios. Y vamos a misa ni siquiera para hablar con Dios, solo vamos a misa porque la misa es buena y porque el Padre me dice que es buena. Ya ni siquiera me cuestiono acerca de la complejidad que es representar mis pecados ante alguien o incluso ante mí mismo, sino solamente es como voy a la iglesia y automáticamente mis pecados se expían y puedo salir ya el domingo feliz y contento, irme a mi casa y seguir pecando, ¿no? Entonces, ese es como, Bueno, creo que a donde va Spinoza. así, tienes razón, hacia dónde va, pero me interesa ahorita mucho que les quede claro este mecanismo básico porque justamente en ese descansa todo el resto. Tienes razón, vamos para allá. Pero ahorita lo que me interesa es justamente en las pocas líneas en que Spinoza lo hace, tratar de precisar por qué sucede. Verán, déjenme volver un poco atrás a ver si logro ser más claro. Dice Spinoza, se sigue segundo que los hombres actúan siempre con vistas a un fin, a saber, con vistas a la utilidad que apetecen, de lo que resulta que no solo anhelan saber las causas finales de las cosas que se llevan a cabo y que una vez que se han enterado de ellas, se tranquilizan, pues ya no les queda motivo alguno de duda. Es decir, una vez que atrapan la comida, una vez que realizan los fines que se proponen, ya no tienen ninguna duda y no vale la pena preguntarse más que por eso. Luego agrega, y aquí es donde ya agrego material, si no pueden enterarse de ellas por otra persona, es decir, si nadie les dice cómo se formaron las cosas, dice él, pues entonces no les queda otra salida que volver sobre sí mismos y reflexionar sobre los fines en vista de los cuales suelen ellos determinarse en casos semejantes y así juzgan necesariamente de la índole ajena a partir de la propia. Spinoza es extremadamente escueto, ¿no? Y entonces simplemente dice, reflexionan, así juzgan necesariamente de la índole ajena a partir de la propia. Y en efecto, como a cada uno de nosotros no nos explican por qué casarnos, voy a usar el ejemplo de Héctor, como ninguno nos explica por qué tenemos que casarnos, pues entonces reflexionamos a nosotros mismos y decimos, hombre, pues sí, es bueno casarse. Yo encuentro las razones en mí para casarme. En realidad, estoy obedeciendo a un proceso que me supera con mucho, sea por las razones antropológicas de Héctor, que a mí no me gustaron mucho, pero sea por las razones antropológicas de Héctor, o sea simplemente porque los seres humanos tienen que reproducirse
biológicamente. El caso es que me digo a mí mismo, tengo que casarme. Ahora ya se convirtió en convicción personal. Spinoza está diciendo en muy pocas líneas, no solamente los fines ya están puestos fuera de mí y yo acepto como buenos esos fines, sino que además ahora los hago míos. Y los hago como si fuesen míos, como si fuesen mi reflexión, cuando en realidad estoy oyendo la voz de otros, la voz de un proceso inmemorial que hace que las cosas sean como son. Spinoza está diciéndonos, así es como los deseos se subjetivan, es decir, yo me digo a mí mismo, pues como no encuentro quién me explicó por qué tengo que casarme, pues me digo a mí mismo, pues es bueno casarse y esa es mi convicción, cuando en realidad es una convicción que depende enteramente de procesos que estoy escuchando a través de mí. Los comentaristas suelen decir, es como si yo hablara en tercera persona, ¿no? Estoy viéndome a través de los ojos de los demás. Así es como debo actuar en función de ciertos fines. Si yo persigo ciertos fines, esta es la acción que debo tener, que debo tomar. Y es mi acción, cuando en realidad es una acción que estoy escuchando de otra parte. Es una acción que viene justamente de todo ese contexto en el cual el ser humano fue determinado. Spinoza está diciendo, sin las armas de Marx, Spinoza está diciendo, el ser humano es siempre determinado. Y esta determinación que le viene de fuera, él no la percibe. Él cree que persigue los fines por sí mismo, cuando no se da cuenta que en realidad es el proceso mismo en que está metido el que constituye los fines que luego él dice desear. ¿Sí? ¿Sí se ve claro lo que estamos diciendo? Es muy importante que se comprenda este mecanismo primero, porque de ahí deriva efectivamente, como dice Fernando, el problema de que una vez que pasó esto, pues entonces ya se van a preguntar los seres humanos, bueno, ¿y quién puso este mundo, no? Porque yo no fui. ¿De dónde salieron tantas cosas tan útiles para mí cuando en realidad yo no las hice? Y ahí empieza la alienación religiosa, ahora sí. Pero por ahora lo que importa es que en muy pocas líneas Spinoza está diciendo, el ser humano, cuando piensa por sí mismo, ignora que en realidad estamos pensando. Está pensando en el horizonte del contexto en que se piensa. Y está haciendo suyos fines que le han sido puestos ahí, pero de cuyo mecanismo no comprende, no conoce. Y dice Spinoza, como nadie le ha dicho nada, pues entonces él reflexiona sobre sí mismo y dice, pues yo considero que es bueno casarse, cuando en realidad lo que está haciendo es responder a un mecanismo global que no es su voluntad, pero que se ha convertido ahora en su impulso. Manuel. Sí, gracias, profesor. Entonces, el hombre bajo esos prejuicios no es libre al estar determinado por las condiciones y por la configuración que le ha otorgado el mundo, no sé si estos deseos o estas creencias o bueno, lo que desea el hombre, en resumidas cuentas, sea configurado por la sociedad, o sea un rasgo cultural, o sea biológico, o sea antropológico, o sea algo, una condición trascendental la que determina al individuo en cuanto a lo que quiere. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Sí podría ser por convención o no sé si ya Spinoza está considerando la sociedad como un factor fundamental en el querer de los individuos o a qué se está refiriendo? A ver, volvamos atrás porque aparentemente no he logrado exponer las cosas con claridad. Acuérdense que estamos mostrando con Spinoza que los seres humanos se figuran ser libres. ¿Cuándo es alguien libre? Cuando es autodeterminado. Spinoza nos dijo desde hace ya tiempo que la libertad, sobre todo en el plano moral, consiste en que comprendas las ideas racionalmente que vas a seguir. Que comprendas las ideas, no que solo las aceptes. Si tú aceptas solamente las ideas, estás viviendo en la imaginación, es decir, estás viviendo en las ideas inadecuadas, en las ideas incompletas. Entonces, para Spinoza eres libre en el momento en que comprendes las ideas que movilizan tu acción, en que las comprendes,
no solamente en que las recibes. En este momento, cuando estamos en la imaginación, no eres libre, pero te figuras serlo, y ese es el interés de esta parte en Spinoza, te figuras serlo porque te apropias sin darte cuenta de eso que te han dicho desde fuera, de eso que te han simplemente introducido de manera natural, ¿eh? Aquí no se trata de diabolizar, decía Spinoza, los productos humanos. Simplemente un hombre nace, o una mujer nace, un ser humano nace en un contexto, y este contexto le ofrece una serie de fines, de valores, de objetos que ya están ahí para él y que la acepta naturalmente, porque si no, no podría vivir. Ahora, el problema es que si vive enteramente bajo esa determinación que le viene de fuera, su libertad es relativa, porque otra vez acepta vivir, ver el mundo a través de los ojos de otros. ¿Cuándo alcanza la libertad? Dice Spinoza, cuando percibe que eso que lo moviliza son ideas que comprende enteramente. Por ejemplo, ya no se deja dominar por deseos insensatos, ya no se deja dominar por el deseo del dinero o del poder. ¿Te acuerdas que eso Spinoza decía? Esas son las ideas con las que los seres humanos viven, pero que resultan ideas que los llevan al mal. Nadie se pregunta si efectivamente la riqueza, el renombre o el placer son los fines que dicen ser. Ahora, esos fines tú no los creaste, simplemente te fueron puestos por la sociedad como fines preferibles, como fines deseables, porque así está constituido ese mundo. Pero si lo sigues así nada más, no vas a ser libre, porque te van a encaminar justamente a esos objetivos que, como hemos visto desde el principio del curso, no son los que debe perseguir un hombre racional. ¿Sí queda un poco más claro? ¿Rodrigo? Sí, profesor. Sí, bueno, profesor, únicamente comentar, en el caso de Spinoza podríamos ver la noción de libertad en sociedad o comunidad como casi imposible. No, no, al contrario, Spinoza dice que lo que vamos a lograr cuando seamos racionales es constituir una sociedad de hombres libres. Para Spinoza la sociedad es una necesidad humana. No se puede vivir la libertad en soledad. Se debe vivir la libertad en comunidad. Pero lo que estamos viendo aquí es más bien cómo se forma la figuración de la libertad o la libertad ilusoria en la que estamos viviendo. A ver si están de acuerdo conmigo. Cuando nos dejamos llevar por los fines que nos plantea, por ejemplo, nuestra sociedad, ¿somos libres? ¿Qué dirían? Pues no. Pues no. Pues, Pero tenemos esa ilusión, Sí, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es cómo se forma la figuración de la libertad, la ilusión de la libertad. Pero no es en realidad una libertad. Desde el punto de vista de Spinoza no es una libertad, porque es en realidad asumir los fines, esos que él ha tratado de escapar desde el principio. Voy a usar su ejemplo para no confundir: el placer, la riqueza, el honor. Nos han dicho, es muy bueno ser general del ejército mexicano. Y bueno, pues entonces tú dices, a trabajar por ese fin que es muy bueno. Resulta que en realidad nunca, dice Spinoza, no has hecho más que asumir en tu fuero interno que ese fin es bueno, hacerlo tu convicción y figurarte que en realidad tú lo deseas, cuando en realidad ese deseo ha sido plantado en ti por una cultura. Ahora, todas las ideas de la cultura son malas, no necesariamente, pero el caso es que tú necesitas comprenderlas para actuar. Iván. Sí, justo también haciendo este énfasis que hacía entre actuar por fines y actuar a causa de un fin, habría que decir que en realidad, pues Spinoza no está criticando o no está marcando en un sentido negativo la propia condición humana, que es una No, condición claro, finita. O sea, claro. por nuestra propia condición finita, tenemos hambre, tenemos sed, tenemos necesidad de vestimenta. Es decir, buscamos actuar respecto a fines. Ahora,
La diferencia está en cómo realizamos estos fines. No es lo mismo querer comer algo sencillo, una comida simple, a querer simplemente realizar ese deseo, a satisfacer esa hambre en un restaurante fino todos los días. Ese contraste, pues es justo ahí donde se puede establecer la crítica. Es decir, la condición humana nos hace seres deseantes porque somos finitos. La carencia es parte de nuestra propia constitución. Y eso me parece que para Spinoza no está mal. O sea, la cuestión es justamente cómo buscamos realizarlos, si la manera en estas ideas que nos hemos hecho para realizar dichos fines ya están guiadas más por un ocultamiento del mecanismo en cómo se han configurado esos deseos. Es decir, si nosotros buscamos el dinero como si fuera un fin en sí mismo, pues ahí ya es una distorsión. Si lo buscamos como medio de supervivencia, pues es distinto. O sea, el deseo se configura de manera distinta. Por eso hay que ver que justo el deseo es constitución esencial del hombre, porque al final de cuentas es un ser finito. En sí no está mal la configuración del deseo, sino el percatarse cómo se configura ese deseo. Déjenme volver un poco atrás porque no pensé que la cosa se complicara tanto. Spinoza nos está explicando en 4 líneas, eso, ahí sí les concedo que es difícil de extraer del texto. En 4 líneas nos está explicando cómo se forma la ilusión de la libertad. La ilusión de la libertad, la figuración de la libertad. Por eso empezó diciendo, los hombres se creen libres porque saben de sus deseos, pero ignoran de dónde vienen esos deseos, cómo se les formaron. Por eso es figuración. Por eso es mera imaginación. Ahora, decíamos también, y aquí Iván tiene razón, claro que el ser humano es deseante. Esa es su naturaleza, no puede renunciar a ella. El ser humano es deseante justamente porque el deseo es la parte connatural a su realización. Él se debe realizar en el mundo, se debe potenciar su propia capacidad de existir. Ahora, la cuestión es cómo potencia esa capacidad de existir. Por ejemplo, tomamos el ejemplo que aparentemente le resulta más sencillo del dinero. Si uno persigue el dinero como causa final, como la razón de mi existencia, lo más probable es que pierda la libertad, porque ya no depende de mí lo que estoy buscando, depende del fin lo que estoy buscando, depende de la causa final lo que estoy buscando. Y entonces aparece una verdadera alienación porque el sujeto pierde de vista su propia potencia de existir, y lo más probable es que pierda no solamente su potencia de existir, sino también la tranquilidad, la serenidad y hasta la mejor la honra. El ser humano es deseante y en ese sentido Spinoza nos ha dicho no puede dejar de desear porque tiene que perseverar en su ser. El problema es cuando ese perseverar en su ser está guiado simplemente por causas finales que le han sido puestas ahí y que sin embargo ha asumido como suyas en ese movimiento natural de que pues nadie nos dice, fíjate que el dinero no está bien, seguramente ustedes lo escucharon hasta ahora con Spinoza y probablemente con Marx, pero todos nos han dicho, está muy bueno ser muy rico, ¿eh? Así que persigue ese fin porque es una causa final buena. Y entonces resulta que perdemos, dice Spinoza, justamente de vista lo que realmente debería importar, es cómo expando mi connatus, cómo potencio mi capacidad de vivir, cómo logro realizar lo mejor de mí. Y eso supone la razón, el conocimiento, la comprensión de lo que mueve mi acción. Y no ser movido en mi acción por una causa final que me ha sido dada y que sin embargo lo que Spinoza nos está explicando es yo introduje en mí, yo la hice mía. Como nadie me dijo nunca nada, dice Spinoza, pues entonces volví a mí y me dijo, no, pues está bien ser rico. Y ahora resulta que lo que es la voz de otro se ha vuelto mi voz, por eso Spinoza va a bromear diciendo, es como si hablábamos a través de otro, como si otro nos hiciera hablar. Y nosotros creemos estar hablando como probablemente lo haría Don Neto y Titino, estos célebres parlanchines de comedia. ¿Sí se ve lo que está diciendo Spinoza? Spinoza no renuncia a la libertad, ni cree que la libertad sea imposible, al contrario. Pero la libertad consiste justamente
en que seas capaz de comprender las causas que movilizan tu acción, las razones por las cuales tu acción se dirige en el sentido que se dirige. Es decir, que seas autodeterminado, que comprendas las razones de tu acción y no seas otro determinado, es decir, que actúes en función de los fines que otros te han sugerido que son buenos y que tú has hecho tuyos porque nadie te ha explicado nunca nada y por tanto lo hiciste tuyo. El mundo se objetivó. Por eso es lo que Spinoza nos está diciendo. El mundo se objetivó. Las cosas se convirtieron ya no en fines de mi acción, sino en causas de mi acción. Y como causas de mi acción, son ellas las que me dominan, no yo el que las domina. Eso no es libertad. Rodrigo. Bueno, perdón que insista un poco, pero para explicar un poco más la idea que tenía hace rato. Esta idea de Spinoza que conlleva la libertad, quizás nosotros sí la entendemos, aquí los que estamos presentes en clase, ¿no? Y la podemos quizás tomar de manera clara, si se puede así llamar. Pero el romper con esta dogma y esta determinación con la que llevamos, con la que nacemos incluso, ¿cómo es que la podemos transferir a la comunidad como tal? Y esto lo comento en sentido de que quizás si nosotros quisiéramos salir a la calle y explicar a cualquier persona que pasara o platicarlo en el camión, etcétera, sería quizás completamente rechazada la idea. Y más por la comodidad que otorga esta imaginación de libertad. Entonces, ¿en qué sentido podemos hablar de globalizar o de hacer más grande esta libertad que propone Spinoza? Es la cuestión que tengo aquí como duda. Lo que Spinoza respondería es, primero, que lo único que puedes hacer es mostrar en tu vida y enseñar en tu obra lo que es la verdad. Y ya sabemos que la verdad, simplemente por ser verdad, no disipa el error. Ahora, ¿eso quiere decir que todos los hombres están condenados siempre a fracasar? No, 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 no. A ver, recuérdate cómo empezó el caso de Spinoza. Originalmente le dijeron, está bien que busques el placer, la riqueza y el honor. Y se dio cuenta en su vida que eso no valía la pena. Esa experiencia no es solo de Spinoza. Hay mucha gente que lo percibe. Hay mucha gente que lo percibe. Y Spinoza dice, la cuestión es que justamente mucha gente vive desgraciada, insatisfecha por esa situación de la que ignora el mecanismo, pero que está presente en su vida. De manera que tampoco vas a hablar en el desierto, vas a decirle a la gente algo que ya está resintiendo, algo que ya está pasando, ¿sí? Por ejemplo, gran parte de los movimientos, incluso sociales de nuestros días, ¿no vienen de esa insatisfacción, Rodrigo? Los movimientos, por ejemplo, de rechazo a la riqueza, los movimientos antimundialización, ¿no son movimientos justamente en esa dirección? Claro está que la gente no es espinosista, no estoy diciendo que lo sea, estoy diciendo que cuando esos fines te son puestos desde fuera, la vida a la que te conducen puede no ser aceptable. Para mucha gente quizá lo es y no quiere cambiarla. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la condición natural del hombre. Pero no es la única condición del hombre. No es la única condición porque mucha gente justamente percibe que esa forma de vivir que nos están ofreciendo no es deseable. Spinoza te diría, la prueba es justamente esa cantidad de rechazos a esta forma de ser que nos imponen. Lo que la filosofía hace es explicarle a la gente de dónde viene ese rechazo, cómo se formó esa idea que le están imponiendo, de qué manera puede transformar su manera de vivir. Los movimientos sociales de nuestros días, y yo aquí coincido con los que comentan Spinoza, en gran parte se expresan justamente así. Los fines que nos han propuesto para vivir no son fines deseables para todo el mundo. Para mucha gente no lo es. Ahora, el problema es justamente comprender cómo actuar en libertad en ese caso y de dónde viene el mecanismo por el cual las cosas se han presentado como son. ¿Sí queda un poco más claro?
Sí, doctor, muchas gracias. Déjame dar un símil para que te ayude a pensar esto. Cuando Marx escribió El Capital, él sabía que estaba describiendo el régimen de producción capitalista. Pero él sabía también que hay razones por las cuales la gente vive bajo este régimen y sin embargo hay muchas razones por las que se le rechaza. Pues ese es justamente el mecanismo en que nos encontramos, ¿sí? Se trata de comprender lo que está pasando, la causa de nuestra insatisfacción, las razones de nuestra insatisfacción, los mecanismos de liberación de esa insatisfacción. Eso es exactamente lo que la filosofía hace. No vas a salir a predicar en el desierto ante seres todos felices. Si todo el mundo estuviera feliz, Spinoza no hubiera tenido que escribir nada. Lo que sucede es justamente que vivimos una situación tal que nos permite pensar que no somos libres. Y eso lo prueba, Rodrigo, toda la gente en algún momento de su vida, toda la gente. ¿Sí? Lo que Spinoza está diciendo, y esto lo han insistido varios colegas ya, es la conciencia común no se problematiza la existencia normalmente, pero cuando las cosas se complican, la gente se empieza a problematizar esa existencia y busca las causas por las cuales esa existencia se presenta como se presenta. Lo que la filosofía tiene que hacer es justamente explicarles cómo se forma ese mecanismo y cuáles son las vías de liberación. Eso es lo que hace la filosofía. Muchas conciencias comunes no sienten necesidad de preguntarse nada, en eso tienes razón. Pero muchas otras conciencias sí que están viviendo en la desdicha porque esas condiciones de existencia que han sido dadas no son aceptables fácilmente. ¿Sí? ¿Si me queda un poco más claro? A ver, yo deseo que esto quede claro porque no pensé que hubiera tantas dificultades, pero lo que está en juego es efectivamente la libertad. ¿Qué libertad? Spinoza dice que bajo el régimen que estamos viviendo es una falsa libertad. Es una libertad incompleta, es una libertad inconsciente de sí. Déjame avanzar un poco más para tratar de... No falta todavía un rato, creo. No tanto. A ver, para tratar de ayudarles en este punto, me voy a adelantar a la manera en que lo hizo Fernando. Spinoza quiere llevarnos a mostrar cómo se formó esa atadura imaginaria que es la religión. Es decir, de qué manera el ser humano acabó creyendo en dioses o en un Dios todopoderoso, cuya voluntad se cumple en todas las cosas, del cual tenemos la obligación de venerar, de honrar y esperar que no nos aplaste si un día se pone colérico o si un día se pone difícil. Esperar que la bondad de Dios nos permitirá seguir viviendo y en cambio honrarlo, dignificarlo, azotarnos las espaldas ahora el jueves y el viernes para pedir su favor. Spinoza quiere llevarnos al mecanismo por el que se formó esa forma de sumisión. Ahora, esa forma de sumisión, mucha gente la acepta y justo nos vamos de vacaciones unos días porque mucha gente la acepta, aunque mucha gente se va a ir a mortificar a los antres de Acapulco, ¿no es cierto? El caso es que sí hay mucha gente que la acepta y sin embargo, para mucha gente esa servidumbre ya no es deseable. Ya no es deseable, ya no queremos vivir así. ¿Quiere decir que renunciamos a Dios? No, quiere decir que renunciamos a la imagen que nos han vendido de Dios para llevarnos a la servidumbre. Spinoza no renuncia a Dios. Spinoza dice que Dios existe y que es la naturaleza toda. Lo que no acepta es que Dios sea alguien que le va a imponer un modo de ser, que lo va a obligar a ser de un cierto modo y que lo va a conducir necesariamente a formas de subordinación. Eso es lo que está haciendo Spinoza. ¿Lo podemos trasladar al terreno político? Sí, claro. Sí. Spinoza está diciendo, esa forma de alienación
con la que yo quiero pelear, que es la religión, es una forma que ha sujetado a los hombres en este mecanismo natural. Y se los quiero exponer, no porque crea que al exponerlo se va a desaparecer la superstición, sino porque es necesario exponerlo para que se comprenda el mecanismo por el que surge y para que se comprenda el mecanismo por el que se reproduce esa misma convicción. Liberarse de eso es justamente comprender el mecanismo por el cual se ha formado todo ese sistema de representaciones. ¿Sí queda un poco más claro? Yo confío en que ninguno de ustedes vaya a Tasco a ponerse en la espalda un haz de espinas y a darse de latigazos en la espalda. Seguramente ninguno de ustedes lo hará, pero hay gente que lo hace. Y es necesario, dice Spinoza, comprender el mecanismo que llevó a eso. ¿Por qué? Porque en realidad solo comprendiendo podemos saber por qué se generó por la propia voluntad del ser humano y no por una razón externa, no porque lo engañaron, no porque el cura le vende mentiras. No. Todas esas cosas no son esas falsedades. Son mecanismos objetivos en los cuales los seres humanos pueden caer y caen, ¿sí? ¿Qué necesitamos comprender para liberarnos de ellos? ¿Sí queda un poco más claro? Déjame decirlo todo de otra manera. Hay muchas formas de vivir la relación con Dios. Hay muchas formas. Algunas de las más alienantes, pues las vamos a ver en estos días. Otras, más racionales, permiten vivir. Los filósofos tenemos una forma racional de pensar en Dios. Eso no quiere decir renunciar a eso. Quiere decir simplemente pensar racionalmente cómo se puede creer que existe una sustancia única, que no es creadora del mundo, que no nos obliga a doblar las rodillas, que no nos pide humillarnos y que sin embargo existe. ¿Sí queda un poco más claro? A ver, tenemos unos minutos de preguntas, por favor. Debe haber dudas, porque yo pensé que íbamos a pasar más fácilmente, pero no ha resultado tan sencillo. Dudas, preguntas, intervenciones, por favor. Pues no es una duda, profesor, más un comentario, ¿no? Resaltando la dificultad que muchos de nosotros llegamos a tener con este objeto liberador, ¿no? Este método liberador que propone Spinoza. Pues nos enseña que al final los fines, si bien no vienen de nosotros los aceptamos por medio de la razón. Y pues de cierta forma así es hacernos un poco más libres, pero incluso hacernos más libres al momento en que nos damos cuenta que algunos de estos fines impuestos del exterior no son convenientes a nosotros, ¿no? Es lo que yo he llegado a rescatar de estos últimos minutos. Creo que tienes razón. Fernando. Bueno, a mí sí, creo que ya queda más redondo el proceso de este mecanismo de inversión de la relación que tiene el ser humano con el mundo y sobre todo el hecho de tener también bien presente cómo es que se da la idea falsa, ¿no? Que es propiamente la aceptación cuando asentimos una idea que parece que se forma como una ilusión por la imaginación. Entonces, pues es justamente esto. O sea, el punto clave de este mecanismo es que si bien estas ideas o estas convicciones ajenas que se ven digamos, como un tercero, desde los ojos de un tercero, tienen alto impacto porque nosotros asentimos esas propias convicciones. Es más el hecho no, Spinoza no nos está diciendo, la aceptas por tonto, o sea, no la aceptas por eso, sino que la aceptas porque te reconoces de cierta manera al no encontrar una explicación o no buscarla, por el hecho de que también te responde de cierta manera una necesidad y te deja tranquilo, como lo explica en el apéndice. Entonces es justo eso, ¿no? Es que en esa misma posibilidad de justamente tener ideas falsas, aceptamos estas convicciones
y es por eso que nuestra libertad se corta o se coacciona, por así decirlo, por estas convicciones. Entonces, creo que a mí ya me quedó como bien claro cómo es que funciona este mecanismo y también cómo es como su génesis y en general cómo se desarrolla dentro del pensamiento. Me alegro, Fernando, pero me gustaría ver qué piensan los demás respecto a ese punto. Me alegra que te quede claro y me parece muy bien, me alegra, pues es lo que puedo decir. Pero ¿y los demás? ¿Cómo la ven? Estamos hablando de libertad, ¿eh? Realmente estamos hablando de libertad. Rodrigo. Pues en lo personal también me queda ya un poco más estructurado y redonda la propuesta espinosista. Igual, o sea, no me deja de parecer interesante la manera en la que se propone la libertad, porque no es quizás una libertad como se llega a ver en algunos otros filósofos, sino la libertad a través de la razón y del pensamiento. Una libertad que se otorga a través de dejar los dogmas a un lado, y estos dogmas se dejan al lado por esta misma potencia que podemos tener como seres humanos, que tenemos todos por igual. Entonces, una vez que podemos quizás entender o englobar un poco más esto, creo que resulta más atrayente la propuesta. Igual en el caso de lo que significa Dios para nosotros y el cómo lo podemos interpretar. Y no, y la manera en la que Spinoza dice que no hay que dejar quizás de creer en Dios, sino entender lo que realmente quiere decir Dios para nosotros, lo que significa Dios. Y todo esto pues es por medio de la razón. Este, a mí me parece muy interesante y pues creo que es un tema que se debe de trabajar más a fondo y que pues seguramente se seguirá haciendo a lo largo de este trimestre. Muy bien, pues gracias, Rodrigo, me parece bien. Pero ¿y los demás? A ver, agarro involuntarios. ¿Qué dirían? Mejor no agarro involuntarios. Ofrézcanse voluntariamente a dar su punto de vista. ¿Quieren? Mm, mm. Spinoza está ciertamente atacando un punto neurálgico, ¿no? ¿No les parece? La cuestión de la religión. Spinoza está tocando un punto neurálgico porque efectivamente para Spinoza, aunque se puede traducir en términos políticos, su objetivo fundamental aquí en la ética, en la primera parte, es justamente mostrar cómo la naturaleza de las cosas, la mera naturaleza de las cosas, excluye todas estas formas de dominación propias de las religiones tradicionales, ¿no es cierto? Spinoza está atacando efectivamente un aspecto muy importante quizá menos de la cultura moderna, mucho más en su tiempo, pero hoy menos, y sin embargo, esencial para comprender el mecanismo de esta idea, esta figuración de la libertad. Si me permiten el comentario, yo diría que Spinoza es tan actual que esta figuración de que nos creemos libres es la base de nuestro sistema político, ni más ni menos. Es la base de nuestro Estado. Si ustedes leen filosofía política, verán que parten prácticamente todas ellas de la idea de que el ser humano es libre, así como estamos ya, libre. ¿Por qué libre? Porque decide, porque elige, y Spinoza dice, pues, esa no es libertad. Esa no es libertad. Así, simplemente porque crees decidir, esa no es la libertad, esa no puede ser la libertad. Porque estás hablando a través de los ojos de otro, como decía Spinoza también, ¿no? O sea, estamos hablando de un punto que es muy neurálgico en filosofía hoy, no solamente en religión, no solamente en filosofía de la religión, sino en filosofía política también. También.
Ahora, lo que Spinoza está tratando de mostrar es el mecanismo por el cual esa ilusión que nos forman, que nos venden, que nos proponen, incluso filosóficamente, ¿cómo se forma esa ilusión? ¿De dónde se ha formado esa ilusión? ¿Cuál es el mecanismo por el cual, sin saberlo y al contrario, asintiendo, estamos sujetos? ¿Cómo sucede que por un mecanismo meramente natural, sin ninguna coacción, cuando los ilustrados franceses empezaron a criticar la religión, por ejemplo, Voltaire o Diderot decían, esas son mentiras de curas, son cosas de curas. Son los curas los que nos están mintiendo. Spinoza dice, no, no nos están mintiendo. No es que nos estén vendiendo mentiras. Hay un mecanismo objetivo, no estamos engañados. Estamos atrapados, que es otra cosa. No son falsedades, es un mecanismo natural, es un mecanismo que se forma por la pura acción humana, de una manera perfectamente natural y sin embargo termina con la inversión de que el ser humano que creó esas cosas acaba siendo la criatura de esas cosas. En lugar de ser él quien domina, es él el dominado. Eso es lo que Spinoza está explicando. Rodrigo. Es que, bueno, si se me permite, yo lo que entiendo aquí en Spinoza no es que nos prohíba y nos diga que dejemos de creer, porque es una necesidad quizás incluso del hombre, ¿no? Es parte de su naturaleza y es algo que lo conforma en vida. Pero yo creo que lo que nos dice Spinoza aquí es, dejen de creer por creer únicamente. O sea, es dejar quizás ese lado inconsciente y madurar para alcanzar la libertad, madurar para poder vivir sin un engaño. Y por medio de este vivir sin un engaño, liberarnos y dejar de creer por creer. Es lo que yo siento que estaba buscando aquí Spinoza y es lo que tratamos de encontrar con él. Sí, te acercas bastante. Héctor. Ah, sí, justamente esta cuestión que mencionaba respecto a la filosofía política se me hacía bastante interesante, ¿no? ¿Por qué creemos que somos libres en la actualidad? Bueno, se puede decir que porque hubo una serie de revoluciones burguesas, ¿no? Y que después del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, sobre todo en el viejo continente, después parte del siglo XX, hubo revoluciones burguesas, ¿no? Que conformaron estados-naciones modernos. Y a partir de ello, pues, nos creemos libres, pero ahí incluso retomando a Marx y también Spinoza, ¿de verdad somos libres? Pues, por ejemplo, Marx criticaba esta parte del contractualismo, ¿no? Y también este concepto que da Hegel sobre la Bürgerliche, que es el chavo, que viene siendo viene siendo lo que es la sociedad civil, ¿no? Que en realidad pues viene siendo lo que es la sociedad burguesa, ¿no? La sociedad de libre cambio. Y digo, pues cuando vemos mucho la libertad que se generó después de las revoluciones, después del finales del siglo XVIII, siglo XIX, pues fue la conquista de la libertad de la burguesía, pero ¿de verdad somos libres? Creo que pues, incluso el propio Marx y contrapone la Burgerliche con la Gemeinwesen, ¿no? Con la comunidad humana, donde de verdad somos libres. Digo, incluso cuando creemos que somos libres porque nos llaman a votar o a participar en consultas ciudadanas, ¿de verdad estamos siendo libres o estamos reproduciendo un sistema, pues, un sistema capitalista, ¿no? En sus instituciones políticas, y que de verdad velan o no por nosotros? Ahí me viene recordando mucho eso también. Sí, por supuesto. Eso está en el fondo de las cosas, aunque no lleguemos a todo eso. Bueno, son 8:07. Si no hay ninguna pregunta, nos veremos el próximo martes. Por favor, relean el texto. No es fácil porque Spinoza en muy pocas líneas, lo reconozco, en muy pocas líneas, expresa todo esto que estamos intentando comprender. Sin embargo, les pido que lo mediten
y que vean si es necesario formular preguntas, objeciones o cuestiones que puedan permitirnos aclarar aún más el punto en el que estamos situados, ¿de acuerdo? Ok, profesor. Bueno, Sí, profesor. Sí, nos doctor. vemos el próximo martes entonces.